Para poder contextualizarnos de lo que hoy vamos a aprender según el capítulo 1, porque estamos iniciando este estudio del libro de Juan, podemos contextualizarnos que Juan, en primer lugar, este libro lo escribe el apóstol Juan. ¿Quién es Juan? Juan es considerado como el discípulo amado. ¿Recuerdan ustedes cuando Juan decía la palabra que se recostaba en el pecho de Jesús? Era uno de los 3 discípulos muy íntimos que el Señor Jesús tenía. Recuerda que Jesús siempre andaba acompañado de 3, que era Pedro, Jacobo y Juan. Juan era un hombre muy entregado al Señor. Algunos mencionan que fue melancólico, cariñoso, muy sensible, ¿no? En cambio, Pedro era un poco más fuerte, más agresivo, diríamos agresivo, impulsivo, decidido por su mismo temperamento, pero en cambio Juan era más sensible, más hogareño en las cosas del Señor. Y este hombre Juan, pues fue el discípulo en el cual Dios permitió que viviera hasta anciano, hermanos, porque todos los discípulos y los apóstoles murieron o bien decapitados o bien crucificados. Y esto lo declara después de la resurrección de Jesús. Jesús estaba caminando con sus discípulos y Pedro le pregunta: ¿qué va a hacer de nosotros, Señor? Jesús le dice: bueno, muchos pues obviamente estaremos pasando momentos de persecución. Ustedes van a pasar momentos difíciles después de mi partida al cielo. Y Pedro pregunta: ¿y qué de este? Y cuando hablaba de este, estaba mencionando de Juan. Y Jesús le dice: Juan, él va a estar hasta mi venida. ¿Y tú qué? Le dice. Cuando la palabra de Dios menciona este versículo es porque prácticamente estaba mencionando de que Pedro iba a morir por la causa de Cristo, al igual que todos los apóstoles. Pero Juan sería el único que viviría hasta anciano. Y esto, mis hermanos, tiene un propósito, porque hay que recordar que Juan fue escrito en los años 85 después de Cristo a 90 después de Cristo. Y estamos hablando de 85, 90 después de Cristo, estamos hablando de que Juan ya era muy anciano, era avanzado de edad, pero Dios le permite vivir hasta anciano porque Dios quería cumplir y cuidar a la segunda generación. Hay que contextualizarnos que este libro, cuando fue escrito, ya había pasado el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, los romanos invadieron Jerusalén, destruyeron el templo, y muchos judíos, 6,000 judíos fueron pues esclavizados, y muchos judíos fueron muertos, y muchos judíos mesiánicos y cristianos fueron esparcidos por Europa, Asia y el sur de Egipto y los Emiratos Árabes. Y por esas zonas fueron los judíos perseguidos porque los romanos estaban persiguiendo cristianos y estaban persiguiendo a los judíos en la cual se habían rebelado en esa época. Y qué curioso que justo en ese tiempo, hermanos, el maligno, como siempre, buscando la forma y la estrategia de engañar a las personas, mete verdades mezcladas con las mentiras, con la finalidad de negar la divinidad de Jesús. O sea, estaban incrustándose en esa época falsas enseñanzas en la cual muchos jóvenes en esa época, que ya era la segunda generación, estaban siendo confundidos. Y es allí donde Dios permite que Juan, el apóstol, viva hasta anciano para cuidar a esa segunda generación en la cual estaba queriendo luchar con amar a Dios, con seguir a Dios, pero las enseñanzas falsas acerca de la divinidad de Jesús estaban muy perennes, muy fuertes, y es allí donde Dios permite que Juan predique esa generación, cuidando esa generación. Y qué mejor de una primera instancia, que es muy distinto a decir: yo te lo conté, tú le cuentas al otro y tú le cuentas al otro. Estábamos hablando de una primera instancia, de un discípulo, de un apóstol que tenía mucha comunión y mucha profundidad en el corazón de Jesús, y era uno de los 3 íntimos apóstoles del Maestro. Y esto, mis hermanos, podemos observar que Juan definitivamente era un hombre muy, muy sabio. Fue un hombre muy valiente, porque Roma, hermanos,
consideraba al César o al emperador romano como el único Dios. Entonces, y el maligno, buscando en esa época introducir falsas enseñanzas acerca de la divinidad de Jesús, es allí donde Juan predica: Jesús es el Hijo de Dios. Roma obviamente se enfurece, se incomoda. ¿Cómo vas a hablar de que Jesús es el Hijo de Dios y mucho más si ha resucitado, si acá el único Dios es César, el emperador? En esa época Domiciano era el emperador. Entonces es ahí donde Domiciano manda a llamar al apóstol Juan y lo condena a muerte para que pueda ser quemado en un aceite hirviendo, en un caldero de aceite hirviendo. Eso dice la historia judía. No está escrita en la Biblia, pero menciona en los historiadores judíos que fue puesto en un caldero de aceite hirviendo. Hermano, lo meten y sale ileso. Y la gente, hermanos, queda sorprendida y el César queda sorprendido, y es allí donde a partir de ese momento lo envían a Patmos, a la isla de Patmos. Y en Patmos, ustedes ya conocen la historia, es ahí donde escribe y termina su trabajo del ministerio en la revelación del Apocalipsis. Ahí donde él escribe el Apocalipsis, y hermanos, es un libro impresionante, muy precioso, en el cual él habla sobre la venida del Señor. El apóstol Juan, hermano, un hombre fiel a su Señor hasta anciano, hablando del Señor acerca de la divinidad. Por eso es que el capítulo 1 que hoy vamos a estudiar es acerca de precisamente eso, una de las doctrinas más profundas de este libro de Juan, de este Evangelio de Juan, en la cual hoy vamos a disfrutar en la palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 1, versículo del 1 al 18. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, ese es el estudio que hoy vamos a aprender. Nuestro tema de esta mañana se llama el Verbo hecho carne. Mis hermanos, Juan 1, del 1 al 18, es uno de los pasajes más profundos y teológicos de la Biblia. Y estos versículos bíblicos donde el apóstol Juan hace mención, presenta a Jesucristo no solamente como un hombre enviado de Dios, sino como el Verbo eterno que existía desde el principio junto al Padre, y este es plenamente Dios. A diferencia de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas hablan específicamente del origen de Jesús en su genealogía, Abraham, Isaac, Jacob,
Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos fue Judá, y toda la genealogía hasta David, y toda la genealogía hasta Jesucristo. Pero Juan no habla del origen de Jesús, de los patriarcas, personas humanas, sino Juan habla del origen del Señor Jesús desde la eternidad. Por eso es que si nos vamos al primer punto, desde el versículo 1 al 5, podemos ver el principio de Jesús. Dice el versículo bíblico: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, la palabra principio, hermanos, que observemos en este pasaje bíblico, es la misma terminología de Génesis 1:1. ¿Usted recuerda Génesis 1:1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra principio viene del hebreo Bereshit. En la traducción española es Brigitte. Algunos se llama Brigitte acá. Viene de esa terminología hebrea, que significa desde la eternidad. ¿Qué quiere decir? Que desde la eternidad Dios ya estaba. Y desde la eternidad fue creado los cielos y la tierra. ¿Y quién lo creó? Dios. Por eso dice, desde el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese Génesis 1:1 es la misma terminología que está utilizando aquí el apóstol Juan cuando dice, en el principio era el Verbo. O sea, desde la eternidad era el Verbo. La palabra verbo en griego es logos. Para los judíos, la palabra logos representa una palabra poderosa de Dios, creadora y reveladora. Pero para los griegos, la palabra logos es una razón suprema que gobierna el universo. O sea, estamos hablando en el contexto judío, en el contexto griego, cuando la palabra de Dios dice, en el principio era el verbo. O sea, en el principio era logos, que significa la palabra. Y esta palabra, hermanos, menciona que fue desde el comienzo, desde la eternidad, el inicio de todo. Una terminología que podemos ver lo que significa la palabra verbo. Entonces, desde el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si hablamos de la palabra verbo, estamos mencionando que la palabra verbo significa logos y logos significa palabra. Y cuando habla de palabras se está dando a entender en una expresión de pensamientos, voluntad, carácter y propósito de Dios. Eso significa la palabra verbo. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde el principio era el verbo, era la palabra, era el logos, era la palabra poderosa, creadora y reveladora de Dios. Era la razón suprema que gobierna el universo desde el principio. Entonces, si hablamos de una declaración del principio, que era el verbo, en el versículo 14 menciona que el verbo se hizo carne. O sea, Jesús. Dios, el centro de todo el universo, no limitado a la materia, ni el espacio, ni el tiempo, vino a esta tierra y se hizo carne. El verbo, que en el principio estaba con Dios, en el principio era Dios, que era el verbo. Estamos hablando de que Dios vino a esta tierra y habitó entre nosotros para mostrar su luz, su verdad, su palabra. El versículo bíblico es muy claro cuando dice, en el principio era el verbo, que es Jesús, el verbo era con Dios, que es Jesús, y el verbo era Dios, que es Jesús. Entonces, Juan determina aquí, Jesús es Dios. La divinidad del Señor Jesús que era desde el principio. Mi querido hermano, y perdónenme aquí, no los quiero confundir, pero va a parecer loco lo que voy a decir. Cuando viene un ateo y te dice, Dios no existe, ¿qué es nosotros lo que decimos? ¿Cómo que es posible? Claro, tú podrás decir que Dios no existe, pero Dios sí existe. Pero hermano, si nos vamos un poco más profundo en la palabra de Dios, por una parte tienes razón. Espérate un momentito, pastor, ¿cómo que Dios no existe? Lo que pasa es que la existencia viene desde la creación. Uno existe cuando es creado,
Pero acá la Biblia dice que Dios es el Verbo y fue desde el principio. ¿Qué quiere decir? Que Jesús era desde la eternidad. Mi querido hermano, Dios no ha sido creado. Él es. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él es Dios. Él es eterno. Por eso que los judíos le llaman Hashem, Adonai, Shaddai, Elohim, y le llaman el eterno. ¿Por qué? Porque ellos tienen claramente la terminología en la Torá, donde menciona que Dios viene desde el principio. ¿O qué quiere decir? Que es desde la eternidad. La existencia inicia desde la creación. Usted existe porque fue creado, pero nuestro Dios ya es desde la eternidad. Entonces, ¿Dios existe? Bueno, podríamos decir que sí, pero una terminología teológica, según Juan, no es que Dios exista. Dios es, hermano. Él siempre ha sido, hermano. Y acá nos da una enseñanza tremenda y preciosa de que definitivamente nosotros sabemos que Dios existe desde nuestra limitación de existencia, sí, pero el Señor siempre ha sido. Él es el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Y cuándo empezó esto? Desde el Bereshit, desde el principio, desde la eternidad. Jesús siempre ha sido, hermano. Por eso que en el versículo 2 dice que este era el principio con Dios. Este era desde la eternidad con Dios. Y en el versículo 3 menciona, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Mi hermano lindo, Dios es Dios. Él siempre ha sido. Él es eterno. Y Jesús es Dios. Siempre ha sido. Él es eterno. Y Dios, dentro de su Trinidad, fue partícipe de la creación del universo, la tierra, los animales, el ser humano, el tiempo, el espacio, la materia, toda forma de vida. Por eso es que acá Juan da a entender, Jesús es el Hijo de Dios y Él es el Verbo. Él es desde el principio. Él siempre ha sido. Juan enseña que Jesucristo participó activamente en la creación. Hermano, no existe absolutamente nada creado fuera del poder y de la voluntad de Jesucristo. Todo tiene su origen en Él. Por eso acá menciona, mis hermanos, que nuestro Señor Jesús estuvo partícipe de la creación. Y qué privilegio para nosotros de tener a Dios en nuestra vida, a Jesús en nuestro corazón, el mismo creador del universo, ahora habita en su vida. Todos aquellos que le reciben. Por eso es que cuando predicamos de Jesús, mi hermano, no estamos hablando de un maestro solamente, de un profeta solamente. Estamos hablando del mismo Dios hecho hombre desde la eternidad. Él es el Verbo. Él siempre ha existido. Él es el eterno, partícipe de la creación porque todo fue hecho por Dios y para Él. Y no solamente eso, sino que en el versículo, ustedes pueden observar, en el versículo 4, menciona que en el Verbo estaba la vida, o en Dios, o en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mi hermano, por eso es que el Verbo, aquel todopoderoso, aquel que no está limitado a la tierra, no está limitado al espacio, al tiempo, a la materia, podemos observar claramente que vino a esta tierra, se hizo hombre por usted y por mí. El Todopoderoso ahora nos quiere transmitir su luz, su verdad, la palabra hecha hombre, el propósito, la voluntad del Padre. Vino a esta tierra, habitó entre nosotros para mostrarnos su luz, que quiere decir su verdad, su santidad, su pureza, su vida, el conocimiento divino y la salvación. Dios, el creador de todo el universo, hermano. Por eso que una persona puede decir, un momentito, pastor, el universo es infinito. No, hermano lindo. El universo es finito, porque el único infinito es el Verbo, desde el principio. Él es infinito. Y todo lo que Él creó, mi querido hermano, lo ha hecho para la existencia, para que el hombre lo pueda disfrutar, para que el hombre pueda vivir en medio de ella, porque en su voluntad así lo ha placido.
Jesús es Dios y Él siempre ha sido desde la creación y desde antes de la creación. Él es el Eterno. Por eso es que cuando el Eterno, el Dios Todopoderoso, el Padre, decide venir a esta tierra, habitar entre nosotros en Jesús, para darnos su palabra, su verdad. Allá afuera, hermano, hay muchas personas que viven independientes de Dios y creen hacer las cosas a su manera porque piensan que están bien, pero cuando la verdad, la luz, empieza a transmitir a los hombres cómo debe de vivir una persona moral, es allí donde la persona agacha su cabeza y empieza a decir, un momentito, tienes razón, yo pensaba que era bueno, pero cuando empiezo a darme cuenta de su verdad, me doy cuenta que soy un pecador y que sin Dios no soy nadie. Entonces ahí es donde empieza a alinearse la santidad, empieza a alinearse, a ser separado del pecado para vivir ahora en un uso exclusivo para Dios. Ahí es allí donde el hombre empieza a darse cuenta de qué es lo que significa la verdadera pureza, la vida, el conocimiento bíblico, que Él es mi salvación. Entonces el hombre se entrega al Señor. ¿Por qué? Porque antes vivía en oscuridad, en tinieblas, sin conocimiento de Él. Él viene y transmite su luz. Y todos aquellos que reciben de esa luz son llamados luz también, como Jesús lo menciona en el libro de Mateo. Ustedes son la luz del mundo, porque ustedes han recibido mi verdad, mi santidad, mi pureza, la vida eterna, la salvación. Y este es un privilegio que todo cristiano tiene cuando recibe a Jesús. Por eso, mis hermanos, que las tinieblas, cuando dicen la luz, obviamente es tan poderosa, mi querido hermano, tan poderosa que las tinieblas no prevalecerán contra ella. Y sí es cierto, mi hermano, porque las tinieblas representan al pecado, a la ignorancia espiritual, a la maldad, a la muerte y la separación eterna de Dios. Eso representa las tinieblas. Por eso, mi querido hermano, nosotros podemos predicar de Jesucristo. Las personas pueden hablar de Dios. Pero así las personas vengan contra nosotros diciendo, no, Dios no existe, Dios no está aquí, Dios es un charlatán, Jesús es un charlatán. Y por último, ignoran al Señor o se vuelven ateos o pueden burlarse del Señor. Pase lo que pase, hermano, Él sigue siendo Dios. Porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. La luz siempre va a resplandecer, las tinieblas nunca va a ganar. Por eso es que hay personas que pueden hasta blasfemar el nombre de Jesús. A mí no me toca pelearme, hermano. O tú estás hablando mal de Jesús, ¿no? A ver, ven. Y a veces el cristiano está peleando con la gente que no conoce al Señor con tal de defender a Cristo. Hermano, no necesitamos defender al Señor. Él se defiende solo. Él es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Señor. Las tinieblas nunca van a prevalecer contra la luz. Por eso, cuando una persona niega a Jesucristo o se burla del Señor o no quiere reconocer a Jesús como su Señor, hermano, solamente a nosotros nos toca transmitir la luz, como lo hizo Juan el Bautista. Él simplemente vino a dar testimonio de la luz y que Él era la luz y que su verdad, su santidad, su pureza, la vida, la salvación provienen de Él y para Él. Por eso es que acá Juan afirma la deidad, la divinidad de Jesucristo en la palabra verbo. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, en el principio era el logos, que demuestran los pensamientos, el propósito, la voluntad de Dios el Padre, mostrándose en su Hijo Jesucristo como el único logos, como el único verbo para transmitir su verdad. Por eso, la luz, hermanos, revela la verdad de Dios, expone el pecado del hombre y guía hacia la salvación y vence las tinieblas espirituales. Por eso Juan dice, las tinieblas nunca van a prevalecer contra ella. Enseña que el pecado, Satanás y la incredulidad jamás podrán apagar la luz de Cristo. Aunque el mundo rechazó a Jesús, sí, su verdad y su reino van a permanecer eternamente victoriosos. Vamos al segundo punto. Jesús es la luz. En el versículo 6 al 9 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que dice testimonio de la luz, aunque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
Mi amado hermano, este versículo menciona el apóstol Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, que es muy distinto. Juan el Bautista es muy distinto que Juan el apóstol. Y Juan el apóstol escribe de Juan el Bautista, porque el mismo Jesús dice, este hombre es uno de los profetas más grandes y no lo ha habido nunca ni lo habrá. Menciona a Juan el Bautista como uno de los profetas bien firmes y bien llenos del Señor y del Espíritu Santo. Y este hombre Juan, dice la palabra del versículo 7, que vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿A fin de qué? Para que las personas crean por Juan el Bautista la luz. Crean lo que Dios quiere revelar a la gente. Por eso vino Juan el Bautista. Por eso acá menciona el versículo 8, no él era la luz, él no era la luz. Solamente vino a dar testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. El propósito del predicador Juan era que la gente creyese en Jesús por medio de él. Por eso que Juan clamaba en el desierto. Él predicaba de Jesús sin que Jesús todavía fuese abiertamente mencionado en su ministerio para poder hacer sus milagros y prodigios. Primero Juan el Bautista predicaba que vengan al arrepentimiento y fue preparando el camino del Señor Jesús. Ahora, ¿cuál era la finalidad de la predicación? Que la gente creyese por Él. Él no es la luz, solamente vino a dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que es Jesús, el verbo, la palabra, el logos, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y esto es algo muy bonito, hermanos, cuando la iglesia entiende esto acerca de la posición de alguien que prepara el camino del Señor. Nuestra predicación, hermanos, solo es anunciar al mundo de Cristo. El Señor es quien hace la obra, nosotros no. Solamente el Señor es quien se encarga de convencer a las personas de justicia, juicio y pecado. Pero la obra lo hace el Espíritu Santo. Nosotros solamente damos testimonio de la luz. Y obviamente es una luz verdadera. Y la luz solamente se refleja cuando hay oscuridad. Y la oscuridad que todo el mundo o todas las personas, hermanos, viven, solamente pueden ser alumbradas cuando alguien en fe, en comunión con el Señor y busca pues transmitir la luz de Jesús, la puede ver. Por eso es que esta luz no es nuestra, hermano, es la luz de Jesús. Cuando nosotros predicamos, amados queridos, hablamos del Señor Jesús, donde vayamos, donde estemos o donde nos encontremos, no es nuestra luz, es la luz del Señor Jesús. Y solamente a nosotros nos toca anunciarla y predicarla, y el Señor es quien hace la obra porque esa luz es verdadera. Hermano querido, ahora nuestro mundo vive lleno de tinieblas y el maligno inclusive hasta se disfraza de ángel de luz y no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia y de luz. No es extraño. Por eso es muy importante que usted y yo conozcamos muy bien la palabra, muy bien al verbo, los pensamientos de Dios, los que podamos conocer en su palabra, para que cualquier luz, diríamos así, totalmente impostora, no nos puede engañar. Nosotros sabemos que la única luz verdadera es Jesucristo. Y aquí observamos claramente que sí, esta luz, Jesús, fue anunciado como la luz verdadera. Esto nos recuerda que fuera de Cristo, el hombre permanece, hermanos, en oscuridad espiritual. Solo la luz del verbo puede transformar el corazón. Amén, hermanos. Es algo muy bonito que cuando alguien vive en oscuridad no se da cuenta de las cosas, porque por eso vive en oscuridad. Una persona que vive en oscuridad camina, imagínense que todo esto fuera oscuro, yo estoy caminando, me tropiezo, miro y como estoy en oscuridad no me doy cuenta que me he tropezado porque no puedo ver. Y mucha gente afuera vive así, se cae, se tropieza y no sabe en qué ha caído porque no puede ver. Pero cuando la palabra, el verbo empieza a manifestarse en estas personas, la gente empieza a darse cuenta en qué se ha caído. Entonces dice, oye, ¿en esto me he caído? No me he dado cuenta. Entonces cuando vuelve a caminar en su camino, sencillamente da la esquivada, cruza, salta, porque se da cuenta de los tropiezos de la vida, que ya no vuelve a caer, porque sabe que eso le hace daño. Una caída puede ser mortal, puede ser fatal, o puede ser definitivamente puede hacer daño a una persona. ¿Y quién pues va a ser masoquista de hacerse daño a uno mismo?
Solamente la luz de Jesús nos ayuda a darnos cuenta en qué nos hemos caído, porque la luz nos permite ver y ya no retroceder y ya no volver a caernos en lo mismo, porque la luz nos refleja en medio de una oscuridad en qué tenemos que tener cuidado. Vamos al tercer punto, versículo del 10 al 13. Jesús rechazado y aceptado. Dice la palabra: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es algo, hermanos, muy resaltante en el apóstol Juan cuando escribe este versículo, porque es la realidad, hermanos, en toda la humanidad. Hay gente que lo rechaza y hay gente que lo acepta. Por eso el Señor no obliga a nadie a amarlo. Él viene a esta tierra y anuncia su luz para que la gente sepa cuál es la voluntad del Padre o del Eterno. Pero hay personas, hermanos, que dice la Biblia en el versículo 10, en el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? El Verbo, Jesús, y el mundo por Él fue hecho. O sea, el Creador vino a esta tierra, estaba en el mundo, pero hermano, el mundo no le conoció. Esta palabra conoció viene del griego ginosko, que quiere decir comprender o reconocer. O sea, hermano, hay personas que pueden escuchar la palabra de Dios y no la entienden. Tú le dices: Jesús dio su vida por ti, dio su vida por mí. Ya, para darte vida eterna. Ya, ¿quieres recibirlo? Ya, pero no lo entienden. Usted se imagina, hermanos queridos, partir de este mundo. ¿Sabe usted dónde va a ir? Nosotros sabemos que los que recibimos al Señor, nos vamos con el Señor. Amén. Por eso, después de la muerte, hermano, hay todavía otra vida, en el sentido de que o bien vida eterna, o bien muerte eterna. No hay términos intermedios. Por si acaso no existe el limbo, ni el purgatorio. Porque si existiera el limbo y el purgatorio, amado querido, entonces haz lo que quieras. Porque cuando te mueres, tus familiares van a rezar por ti, y ahí en el limbo o en el purgatorio te vas a purgar, y cuando venga el Señor te encuentras limpiecito después de tantas oraciones y te vas con Él. Si eso existiera, hermano, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió el Señor? Jesús en la cruz dijo: consumado es. No necesitas hacer más para tener tu salvación, sino solamente recibir a Cristo. Por eso, mi amado hermano, es algo muy precioso entender esto. El Señor vino a dar su vida para darnos salvación. Ese Dios tan grande, tan poderoso, el Rey del universo, y se hizo hombre en esta tierra para darnos su luz, su verdad. Pero, hermano lindo, sí, eso es cierto, el mundo no le conoció. El mundo no comprende, no lo entiende. Corintios nos dice claro: el Dios de este siglo, o sea, Dios con la D minúscula, el Dios de este siglo, o sea, el maligno, el diablo, Satanás, o Luzbel, no sé, cualquiera que sea el adjetivo o el nombre. Hermano, el Dios de este siglo, o de este sistema, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz de Cristo, la gloria, la imagen de Dios. O sea, el maligno de una u otra manera busca enceguecer, que la gente no comprenda, no entienda, no reconozca a Dios como su Salvador. Y obviamente el maligno, cuando observa gente que no cree, entonces ciega esas mentes y esas conciencias. No porque el maligno pues los trata como títeres y ven para acá, yo quiero que tú te pierdas, no. Sino que la decisión del hombre. El hombre toma sus propias decisiones. El hombre decide si tener vida eterna o muerte eterna. Dios mismo dice en su palabra: delante de ti he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú decides. Pero algo muy bonito cómo termina el pasaje: pero yo te animo que elijas la vida. O sea, qué bueno es nuestro Dios, hermanos, en buscarnos, atraernos a Él para tener salvación. Hermano, el mundo las personas
¿cuántos años vivirán en la tierra? ¿Cuánto es el promedio de un hombre de vida en esta tierra? Pónganle 70 años. 70 años. Usted nació aquí, muere aquí. 70 años. Hermano, de aquí para allá, la eternidad. Y de aquí para allá, la eternidad. El Señor definitivamente piensa en esos 70 años, pero el objetivo del Verbo de transmitir su luz de lo que es la eternidad y quiere que su creación viva en su eternidad, es que si tú mueres, vayas a la eternidad con Él. O sea, hermano, yo estoy 70 añitos, yo puedo decir, con respeto de muchos hermanos aquí que tienen 70 o en promedio 70, han experimentado lindas cosas en sus vidas o quizás momentos muy difíciles en sus vidas en sus 70 años, pero después de eso, ¿qué hay? Los que creemos en Cristo sabemos que nos vamos con el Señor la eternidad. Eso es algo muy precioso. Pero ¿qué hay de las personas que no creen o todavía no han decidido? Hermano, después de la muerte hay algo que viene. Y precisamente es lo que quiere transmitir el Verbo. Su eternidad, desde el principio, desde la eternidad. Dios quiere que vivamos una eternidad con Él. Una vida eterna con Él. Por eso vino Cristo a morir en la cruz por nosotros. Para que por medio de ese derramamiento de sangre, esa sangre limpia el pecado y el pecado limpiado da vida eterna. Da solución a la muerte eterna. Como dicen algunos, todo tiene solución menos la muerte. Pero no, hermano, la Biblia dice que aún la muerte tiene solución. Porque yo soy la resurrección y la vida, dijo el Verbo. Al que cree en mí, aunque esté muerto. Entonces yo entiendo que después de morir, me voy con mi Señor Jesús. Él es el Verbo. Él ha venido para darme salvación y vida eterna. Hermano, sí, el mundo no le conoció. Inclusive en el versículo 11 lo dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta palabra suyo, cuando dice la palabra en el versículo, a lo suyo vino, está dando mención al pueblo de Israel o al pueblo judío. Porque cuando Dios viene de toda su eternidad, siendo todopoderoso, viene a esta tierra, se hace hombre, Él viene a predicar exclusivamente al pueblo de Israel, al pueblo judío. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Él escogió en su soberanía, entre todos los pueblos de la tierra, Él escogió al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel sea luz a las naciones. ¿Pero qué pasó aquí? Dios viene a su pueblo y su mismo pueblo lo rechaza, hermano. Los judíos lo rechazan. Ustedes ya conocen la historia. Inclusive hasta los mismos judíos se ataron una soga al cuello diciendo, sí, si este hombre es inocente, la maldición caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Y dicho y hecho, hermano, porque en los años 70 después de Cristo, los judíos fueron perseguidos y se quedaron sin nación por 1900 años. Recién en el año 1948 Israel se establece como nación y ahorita ya está reverdeciendo Israel y es una muestra de la segunda venida de Cristo, porque Cristo dijo que antes que Él venga, Israel va a reverdecer. Pero mi amado querido, podemos darnos cuenta que el pueblo de Israel lo rechazó. Entonces, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Su mismo pueblo le rechaza al Verbo, al Eterno. Pero ¿qué dice en el versículo 12? En el siguiente punto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta palabra todos, lo que nosotros podemos observar ahí, es una terminología de judíos y gentiles. Judíos mesiánicos, judíos ortodoxos, judíos ultraortodoxos, judíos hasídicos, judíos sefardíes, no lo sé. Pero Dios vino prácticamente a todos aquellos que creen en el nombre de Jesús, sean judíos o sean gentiles. Hermano, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, esta palabra potestad me gusta. La palabra potestad es algo muy, muy significativo porque viene del griego exousia, que quiere decir autoridad, derecho legal, privilegio, permiso legítimo, poder delegado.
O sea, si yo vengo a Dios, sea judío o gentil, yo vengo a Cristo, vengo al Verbo, vengo al Hijo de Dios, Dios me da el derecho legal, el permiso legítimo, el poder delegado de ser su hijo. ¿Qué quiere decir? Que el Verbo, el Eterno, cuando entra en mi corazón y yo lo recibo en mi corazón al Eterno, Dios me dice, ahora eres mi hijo. Ahora eres mi hija. Hermano, los que creemos en Él somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, hermano, qué privilegio. Tenemos un derecho legal por gracia de solamente creer en su nombre. Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano lindo, muchos son criaturas de Dios, pero hijos solamente son los que creen en su nombre. Es muy importante entender esto porque usted no es cualquier persona, mi amado querido. Usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, ¿sabe lo que significa eso? ¿Qué pasa cuando alguien decide recibir al Verbo, a Jesús, y es hecho hijo de Dios? Porque Dios le da la potestad, el derecho legal de ser hijo de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien es un hijo de Dios? Hermano, Dios nos adopta para ser parte de su familia. Él es nuestro Padre, usted es su hijo, su hija. Hay perdón de pecados. Cristo empieza a limpiar y perdonar toda culpa. Tienes vida eterna. Empieza el creyente a recibir la salvación y ahora tiene una esperanza eterna. Tiene una nueva vida espiritual. Jesús transforma el corazón, nos da un nuevo comienzo. Empiezas a tener paz. La enemistad causada por el pecado ahora es reconciliada. El Espíritu Santo mora en tu vida. Dios habita en la vida del creyente para guiarlo, fortalecerte, darte las fuerzas. Tienes luz, tienes dirección espiritual. Él se convierte en tu guía en el camino que estás emprendiendo a hacer y te da entendimiento espiritual para saber elegir lo bueno de lo malo y darte cuenta de que tú puedes decir, tienes el discernimiento, elijo lo bueno, tienes victoria sobre las tinieblas. El poder del pecado comienza a ser vencido por medio de la cruz de Cristo. Empiezas a vivir con propósito, esperanza. Él te sostiene y te fortalece en medio del sufrimiento. Tienes comunión con Él. Te acercas al Padre mediante Cristo todos los días. Tienes esa libertad de entrar al lugar santísimo de Dios. Transforma tu carácter. Te empieza a ser como Él, en amor, humildad, santidad, obediencia. Hermano, tienes seguridad espiritual en todo sentido. La salvación está basada en la gracia y la fidelidad de Dios. Y Él te promete pues la resurrección y la gloria eterna. Vives con esperanza aún más allá de la muerte. Usted es un hijo de Dios. Amén. Dile a que está a tu lado, tú eres un hijo de Dios. Y si no lo eres, puedes serlo hoy. Qué lindo. Hermanos, ¿ustedes se imaginan hijos de Dios? Si tú eres un hijo de Dios, si usted es un hijo de Dios y Él es tu Padre, ¿qué son entre ustedes entonces? Hermanos, somos la familia de la fe, hermano. Así que mira otra vez acá está a tu lado. Mírenlo, vaya acostumbrándose ya. Ay, Señor, lo voy a soportar. Hermano lindo, qué lindo. Nos vamos a ver todos los días en el cielo, en su presencia. Los que creemos, obviamente, en su nombre. Y eso es algo muy lindo, muy precioso, porque sabemos que Cristo, hermano, mora en nuestro corazón. Somos de la familia de la fe. Dios te dio, un momentito, tú tienes derecho legal. Tú eres mi hijo, mi hija amada. Entonces, ahora, como hijo, tienes los mismos privilegios del hijo legítimo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tienen los mismos privilegios. Todos los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por último, versículo 14 al 18, Dios hecho hombre. Dice el versículo, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mi amado hermano, una vez más, el Verbo desde el principio, desde la eternidad, hecho carne. El Verbo, el Logos, hecho carne. La palabra hecha carne. Expresa pensamientos, voluntad, carácter, propósito del Padre. Este Verbo se hizo hombre por usted y por mí. Se hizo ser humano y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre. ¿Se imagina usted Dios caminando entre nosotros? El eterno, el invencible, el infinito, caminando entre nosotros. Es allí donde Dios se expresa ante la humanidad a la persona de Jesús. Por eso la predicación centrada en Juan el Bautista fue muy sencilla. Juan dio testimonio de él. Este es el que yo decía, el Verbo. Y el que viene después de mí, al cual yo les estoy predicando, por si acaso les digo, es antes que yo. Él es primero que yo. Dando un énfasis de que la predicación que Juan el Bautista estaba dando acerca de la preparación del Verbo ya venía desde el principio. No viene solamente desde el nacimiento en Belén. Jesús ya existía desde la creación y desde antes de la creación, porque Él viene desde la eternidad, desde el principio. Entonces la predicación de Juan el Bautista fue centrada en Jesús. No fue centrada en Él, sino en Jesús. Él es el centro. Él es el primero, antes que yo. Y esta es una buena actitud de todo cristiano, hermanos, cuando predica de Cristo. El centro es Jesús, no nosotros. Y esto es algo muy interesante porque nos da una enseñanza cuando hemos entendido la luz para poder compartir la luz a los demás que viven en oscuridad. Mi querido hermano, en conclusión, como dice las Escrituras, el Verbo es la palabra. La palabra es Jesús. Amén. Y la palabra fue hecha hombre. El Logos fue hecho hombre. El Verbo fue hecho hombre. Habitó entre nosotros para enseñarnos acerca de su luz. Hermano, el mundo vive una tremenda oscuridad. Y todo aquel que viene a la luz de Jesús definitivamente puede tener un discernimiento y darse cuenta de dónde se ubica o dónde está, para poder darse cuenta de las cosas que Dios quiere para su vida. Propósito, palabra, bendición, santidad, pureza, en la cual el Señor exige en cada uno de sus hijos. Si usted la recibió en su corazón, mi querido hermano, gracias a Dios, usted es un hijo de Dios. Si usted aún no lo ha recibido, usted puede recibirlo hoy. Él quiere que usted sea su hijo. Si usted cree en su nombre, Él le dará la potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso es que esta decisión del Señor de darte la potestad de ser hecho su hijo no es engendrado por humano, voluntad humana, sangre o carne. No, Dios lo quiso así. Él quiere hacerte su hijo. Mi querido amigo, querido hermano, vivir en comunión con Cristo es el desafío en el cual Dios nos ha hablado en esta mañana. Si Él es el Verbo y Él es la eternidad y el Verbo vive en su corazón, pues vive en comunión con Jesús, vive en comunión con el Verbo todos los días, porque Él es la palabra eterna en la cual te va a ayudar hoy y de tu eternidad. Si usted ha entendido que el Verbo hecho carne habitó entre nosotros para darnos la vida eterna y mostrarnos su luz, entonces camine en esa luz. No tiene sentido de alguien que esté en la luz regresar a la oscuridad. No tiene sentido, hermano. Pero cuando sabemos que Él es la luz y el eterno vive aquí en mi vida, porque Él es desde la eternidad, ahora se hizo carne y habitó en mi corazón, mi vida debe de caminar en su luz. Y si usted le ha entregado su vida a Cristo,
y Dios le ha hecho y le ha dado la potestad de ser su hijo o su hija, entonces viva como un hijo de Dios. Viva en su carácter, en su amor, en su humildad, en su sencillez, en las cosas y de los valores morales bíblicos en la cual Dios nos enseña en su palabra. Por eso un creyente que es un hijo de Dios vive como un hijo de Dios. Hay un dicho que dice: de tal palo. Y qué bonito que definitivamente, si somos hijos de Dios, vivimos en el carácter del Padre. Por eso es que dio su Hijo, para mostrarnos el carácter del Padre. Nos lo reveló a nosotros, de saber cómo es que Dios quiere que vivamos, porque somos sus hijos. Entonces un hijo de Dios vive en humildad, no en soberbia. Un hijo de Dios vive en pacificación, no en pleitos. Un hijo de Dios vive en amor, no en resentimientos ni rencores. Un hijo de Dios vive en paciencia, en dominio propio, no ofuscándose y mostrando un mal carácter frente a los demás, porque somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos caminar. Él es el Verbo, nos dio la potestad de ser hechos sus hijos, pues en su voluntad que Él nos permitió por derecho legal ser sus hijos. Así usted y yo debemos andar todos los días. El Verbo hecho carne.